Muy bien, ahora sí. Bien, pues vamos con esta presentación que titulé Arte y Capital. Primero voy a dar un poco de contexto sobre el autor Adorno, ¿sale? Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno, filósofo alemán, músico, eso es importante también tenerlo en cuenta, y sociólogo de origen judío, eso también es importante porque, al igual que Benjamin, sufre de la persecución del nacionalsocialismo a lo largo y ancho de Europa, y él termina refugiándose en Estados Unidos. Es conocido por haber, junto con Max Horkheimer, haber fundado la Escuela de Frankfurt, y ambos son representantes importantes de la denominada teoría crítica, ¿no? Él está influido filosóficamente por Kant, Hegel, Marx y Husserl. A ver, permítanme porque esto se está cambiando solito. Entonces, hay que decirle que no queremos que se cambie. Ahí está. Entonces, las influencias filosóficas, decía Kant, Hegel, Marx y Husserl, van a ser partes importantes de la filosofía de Adorno. Tiene este texto escrito en 1970, de hecho se publica ya de manera póstuma, le dedica varios años a esta obra, que es Teoría Estética. Tras un par de borradores, como lo pongo, el filósofo alemán pretendía llevar a cabo una tercera y última revisión, pero un infarto en Suiza terminó con su vida y con ese proyecto. Entonces se publica de manera póstuma, ya en 1970, este texto de Teoría Estética. Voy a hablar, esto está, duración, vamos a quitarle, no, todas. A ver, creo que ahí ya no debe de haber problema. Bien. Voy a hablar un poquito de la introducción general de la teoría estética, porque con esto se puede entender mejor dialéctica de la ilustración. Adorno comienza con la pregunta por la actualidad de la estética filosófica y su relación con el arte. Dice Adorno, aquí estoy en teoría estética, no en dialéctica de la ilustración. Dice, la razón de este pluralismo de las teorías estéticas, muchas de las cuales ni siquiera están elaboradas por completo, es doble. Por una parte, la dificultad, la imposibilidad de estudiar el arte mediante un sistema de categorías filosóficas, y por otra parte, la dependencia tradicional de los enunciados estéticos respecto de las posiciones epistemológicas que son su presupuesto. Cómo pueda la estética interpretar sus objetos depende de qué concepto de objeto la teoría del conocimiento tenga. Esta cita, entonces, que parece muy complicada, nos está diciendo algo muy en concreto. Para Adorno, no solo el arte se ha convertido en una mercancía, como ya lo vamos a ver más adelante, sino que la estética, en tanto rama filosófica, ha perdido la capacidad de poder estudiar los objetos artísticos. La estética ha perdido la capacidad de reflexionar sobre el arte. Y esto Adorno, pues evidentemente lo está criticando, ¿no? Si pensamos que ya para este tiempo la curaduría del arte o la historia del arte parece que tiene más que decir del arte que la estética como rama filosófica, es una de las cosas que está criticando Adorno. Y una de las razones de esto, piensa Adorno, es que los filósofos en realidad no conocen sobre arte. Por eso les decía, acuérdense que Adorno es músico. Entonces, él piensa que lo que ha hecho la filosofía es estudiar la obra de arte sin conocer realmente sobre arte, ¿no? Ahí lo dice, la estética filosófica cayó en la alternativa fatal entre la generalidad tonta y trivial y los juicios arbitrarios, ¿no? Lo que pasa es que los filósofos deberíamos estudiar arte y no solo filosofía. Vuelve a decir, a una doctrina de lo estético concreto se le escaparía necesariamente aquello por lo que el objeto la obliga a interesarse. Lo obsoleto de la estética se debe a que apenas se ha planteado esto. La desconfianza académica hacia la estética se basa en su academicismo inmanente. Otra vez, el filósofo, los estetas, se han dedicado más a la filosofía como una reflexión y no tanto a la estética como un conocimiento concreto de la obra de arte, como le está diciendo. El hecho de que en la filosofía, vuelve a decir, y en el arte imperara el mismo espíritu,
permitía a la filosofía hablar sustancialmente del arte sin entregarse a las obras, ¿no? Y ahí se va la yugular contra dos grandes sistemas filosóficos. Ahí Adorno va a decir, el problema de Kant y de Hegel es que ni Kant ni Hegel sabían de arte, ¿no? Esto es fuertísimo si lo piensan, pero él lo dice así. Hegel y Kant fueron los últimos que, dicho crudamente, pudieron escribir una estética grande sin entender nada de arte. O sea, vean nada más, está diciendo que ni Kant ni Hegel sabían verdaderamente de arte. Y esto probablemente tiene su sentido de ser, ¿eh? Cuando Hegel habla del arte egipcio, Hegel habla sin conocer realmente, concretamente, materialmente el arte egipcio. Claro, ahora tenemos herramientas como el Internet que nos facilitan el conocimiento de obras que probablemente físicamente nunca podríamos conocer, ¿no? Para tiempo de Hegel eso era imposible. Entonces, no es que Hegel y Kant hayan sido unos tontos, pero sí tiene algo de razón lo que está diciendo Adorno, porque ahí, repito, para el arte egipcio, por ejemplo, Hegel lo conoce por textos, lo conoce por... además, las ilustraciones en los textos para el siglo XIX eran escasas, por no decir casi nulas, ¿no? Entonces, cuando Hegel habla del arte egipcio, él no viaja a Egipto directamente a ver las obras, ¿no? Y esto es algo de lo que está diciendo aquí Adorno. Los grandes sistemas estéticos, entendiendo la estética como la reflexión por la obra de arte, no conocen a la obra de arte como tal, ¿no? Dice Adorno, esto fue posible mientras el arte se orientó por normas generales, más que por la obra individual. No ponía la obra individual en cuestión, dice. El arte es algo existente que no se agota en lo existente, dice Adorno. La estética le parece superflua a innumerables personas, ya que perturba el esparcimiento dominical que el arte es para ellas, el completamente de la cotidianidad burguesa en el tiempo libre, ¿no? Entonces, por eso les pongo aquí esta obra de Segó, muy famosa, Tarde de Domingo en la isla de la Grande Jatte, y que tiene que ver con eso, ¿no? De cómo el arte, conforme avanza el 19 y llegamos al 20, me refiero a los siglos, por supuesto, lo que estamos viendo es algo de lo que ya Adorno y Horkheimer van a criticar en la industria cultural, que es precisamente que el arte comienza a ser un entretenimiento para las masas burguesas o en todo caso para las masas aburguesadas. Dice Adorno, perdón, la ingenuidad estética ha cambiado su función en la era de la industria cultural dirigista. Lo que en otros tiempos se alabó a las obras de arte sobre el pedestal de su clasicidad, la noble sencillez se ha vuelto aprovechable como medio para capturar clientes. Los consumidores a los que se impone la ingenuidad son disuadidos de pensar tonterías sobre lo que tienen que tragar y sobre lo empaquetado en las píldoras. La sencillez de otros tiempos se ha traducido en la simpleza del consumidor de cultura, que le compra a la industria con agradecimiento y con buena conciencia metafísica la inevitable baratija. La ingenuidad de los artistas ha degenerado en la docilidad ingenua frente a la industria cultural. Entonces, bueno, justamente tanto el artista como los estetas, como los consumidores de arte, dice, han abandonado esta noble sencillez que antaño la obra de arte tenía y ha sido sustituida por un producto para el entretenimiento de las masas, ¿no? Por eso les digo, ahí sí Adorno es más clasista en ese sentido, clasista en tanto que refiere o propugna por una vuelta a algo del orden de lo clásico, ¿no? Y por eso también les decía, Adorno es músico y filósofo y pues a él el country y el jazz le parecen degeneraciones, definitivamente, ¿no? Dice aquí, quien no sabe qué ve u oye, no disfruta del privilegio de la relación inmediata con las obras. Vean que otra vez está pensando en regresar a algo de la contemplación de la obra de arte. Y quien no sabe esto es incapaz de percibirlas. Ninguna obra de arte consiste en una superposición de capas. Esto es el resultado del cálculo de la industria cultural o de la conciencia cosificada. Continúa. Así como el arte tiene al menos una de sus raíces en los fetiches, recae en el fetichismo mediante su progreso implacable. Se convierte en un ciego fin en sí mismo y se arriesga como algo falso, como una locura colectiva
en cuanto a su contenido objetivo de verdad, es decir, su sentido empieza a vacilar. Y finalmente dice, solo mediante el fetichismo, mediante la ofuscación de la obra de arte frente a la realidad a la que pertenece, la obra trasciende al hechizo del principio de realidad en tanto que algo espiritual. Esto, como les digo, tiene mucha influencia de Hegel. Para Hegel, la obra de arte sería el resultado del espíritu de su tiempo, ¿no? Y aquí lo que dice Adorno es cuando despojamos a la obra de ese sentido histórico, de ese espíritu al cual la obra pertenece, pues se convierte justamente en un mero fetiche. En estas perspectivas, continúa, la estética se revela más oportuna que superada. El arte no necesita que la estética le prescriba normas para afrontar sus problemas, pero sí que la estética forme la fuerza de reflexión que él apenas es capaz de efectuar por sí mismo. Digamos que el arte no se pregunta por sí mismo. Cuando el arte se pregunta por sí mismo, estaríamos ya en el terreno de la estética filosófica, no en el terreno del arte como tal. Entonces, la propuesta aquí es precisamente que tanto la filosofía vaya a lo concreto del arte, como que el arte se pregunte, se pregunte por sí mismo a través de la estética, ¿no? Y bueno, aquí les pongo justo dos imágenes donde se ve la relación que ya comienza a tener, bueno, no comienza, que ya está más o menos clara en el siglo XXI, ¿no? Donde Bansky pues hace la introducción de un capítulo de Los Simpsons y que de hecho él mismo pone una sátira en esta imagen de aquí debajo. Aquí se ve entonces la manera en cómo el mismo Bansky hace una crítica a esa misma industria cultural de la cual él paradójicamente forma parte, ¿no? Donde se ve entonces cómo se producen los capítulos de Los Simpsons en estos ambientes. El estudio que produce a Los Simpsons es coreano, si mal no recuerdo. Entonces, cómo aparece aquí la explotación de los trabajadores, ¿no? Y cómo eso hace una sátira del propio programa de Los Simpsons como tal, ¿no? Al fin y al cabo, continúa Adorno, el arte es un ser social, hasta cuando repudia al máximo a la sociedad, y no es comprendido si no se comprende ese carácter social, de nueva cuenta, ¿no? En este afán muy hegeliano, el arte estaría ahí siempre representando algo de la sociedad que produce la obra. Que no esté a la altura de una sinfonía de Beethoven, ni quien no comprenda los procesos puramente musicales que tienen lugar en ella, quien no perciba en ella el eco de la Revolución Francesa, otra vez está haciendo esto, no entenderá Beethoven, ¿no? Que no entienda la Revolución Francesa, dice Adorno. La estética no debe abordar los fenómenos estéticos sin los conceptos. Entonces, otra vez eso, ¿no? Vamos ahora sí a Dialéctica de la Ilustración, que es el texto que ustedes leyeron. Preguntas, ¿qué es la industria cultural? ¿Qué es la cultura de masas? ¿Cuál es la influencia de los medios de la comunicación masiva? ¿Y cómo se dan los procesos de homogeneización cultural, compra y venta de mercancías y aceleración de los procesos de producción cultural, ¿no? Hoy la cultura lo hace todo semejante, dice Adorno. Cine, radio y revistas constituyen su sistema. Cada actor está armonizado en sí mismo y todos entre ellos. Muy bien, hasta aquí dudas o preguntas, como lo que vimos ahora fue algo de teoría estética de Adorno. Vamos ahora sí a Dialéctica de la Ilustración, de 1944, ahí está la fecha. Hasta aquí dudas, preguntas o comentarios. Todo bien, profe. Muy bien, pues avancemos entonces. El cine, la radio, la televisión, y hoy podríamos hablar de los servicios de transmisión por streaming, son grandes negocios. ¿Verdad que según nos dice Adorno, no se trata ya ni siquiera de ocultar, ¿no? Cita, se llaman a sí mismos industrias y las cifras publicadas de los sueldos de sus directores generales acaban con toda duda respecto a la necesidad social de sus productos, ¿no? Claro, cuando uno ve la recaudación en taquilla de una película como Avengers, es una de las que se me vienen ahora a la mente, pero ahí nos queda clarísimo que es una industria y es una gran, gran industria la cinematografía, ¿no? Hay que saber cuánto ganan las estrellas de Hollywood o los directores y inmediatamente sabemos que es una gran industria a la cual nos estamos enfrentando cuando hablamos de la cinematografía, ¿no? Pero no solo eso, sino la radio, la televisión y ahora más que nunca en la pandemia, los servicios de streaming
no ocultan esta parte que tiene que ver con el gran negocio que ellos significan y con el desarrollo de la técnica capitalista, ¿no? Sobre esto dice Adorno: los automóviles, las bombas y el cine mantienen unido el todo social. El paso del teléfono a la radio ha separado claramente los papeles. Liberal, el teléfono aún permitía al participante representar el de sujeto. Democrática, la radio convierte a todos en oyentes iguales para entregarlos autoritariamente a los programas iguales entre sí de las emisoras, ¿no? Entonces, bueno, lo que platicábamos, Adorno y Horkheimer no son como muy optimistas sobre hacia dónde se ha dirigido esto que domina la industria cultural. Por ejemplo, Disney Plus acaba de salir hace poco, tendrá como un año más o menos, y me resulta muy interesante el lema de Disney Plus. No lo sabía y ahora revisé para esta presentación y el lema es todo en un mismo lugar. O sea, de lo que se trata justamente es de eso, ¿no? Y si hablamos de Disney, hablamos de uno de los grandes monopolios de la industria del entretenimiento a nivel mundial. Ahora con la última adquisición de todo lo que era Fox, pues ahí está Marvel, Pixar, toda la franquicia de Star Wars, National Geographic, Fox, que incluye Fox News, Fox Sports. Es decir, parece que está esta tendencia de la cual ya hablan Jorge y Adorno, a que toda la industria cultural se monopolice en estos grandes bloques, ¿no? La cifra, si mal no recuerdo, es que hoy en día Disney posee alrededor del 35% de la industria del entretenimiento a nivel mundial. Es casi la mitad de la industria a nivel mundial. O sea, 35% puede que no suene mucho, pero estamos hablando de que es casi la mitad de la industria del entretenimiento a nivel mundial, lo que controla Disney en la actualidad, ¿no? Dice, dicen Adorno y Horkheimer, esta aparente competencia entre las diversas marcas y productoras en realidad es un enorme monopolio, ¿no? La cita: que la diferencia entre la serie Chrysler y la General Motors es en el fondo ilusoria, es algo que saben ya los niños que se entusiasman con esa diferencia. Lo que los entendidos consideran como ventajas o desventajas solo sirve para perpetuar la apariencia de competencia y de posibilidad de elegir. No otra cosa sucede con las presentaciones de la Warner Brothers o la Metro Golden Mayer, ¿no? Entonces, en realidad lo que están diciendo los autores es, aunque en apariencia tengamos la capacidad de elección, la industria cultural propone una serie de valores que todos ellos son los mismos. Digámoslo así hoy en día. No importa si prendemos Netflix o Disney Plus o Star Plus o la plataforma de streaming que ustedes prefieran, no importaría en realidad por cuál nos vamos, porque los valores que producen todas ellas son unos y los mismos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien. Perfecto. Dice los autores, no solo se mantienen cíclicamente los tipos de canciones de moda, estrellas y seriales radiofónicos como rígidas invariantes, sino que el mismo contenido específico del espectáculo, lo aparentemente variable, es deducido de ellos. La breve sucesión de notas que hace que una canción de moda resulte pegadiza, el chasco pasajero del héroe, que sabe aguantar como good sport la leccionadora paliza que la amada recibe de las robustas manos del galán, y la dureza de este con la miramada heredera. Son, como todos los detalles, clichés listos para usar a placer aquí y allá, enteramente definidos cada vez por la finalidad que cumplen en el esquema. Entonces, bueno, aquí puse una imagen de una serie de artistas de reggaetón que me parece, en este sentido, otra vez me parece actual la lectura que hacen Jorge Jaime y Adorno, en el sentido de que, pues, si lo pensamos con cuidado, básicamente todas las canciones de reggaetón hablan de lo mismo y básicamente todas las canciones de reggaetón suenan casi igual, ¿no? Y que en ese sentido sabemos que las grandes discográficas le han pedido a varios de sus músicos que incursionen en el género, ¿no? Porque se sabe de antemano, de alguna o de otra manera, que la canción de reggaetón que va a salir la próxima semana va a ser un éxito comercial, ¿no? Si no se supiera de antemano eso, las grandes discográficas no invertirían en esos artistas, ¿no?
lo que va homogeneizando entonces varios de estos productos culturales y que, lo repito, está aquí en el ejemplo del reggaetón, pero podemos verlo también en el ejemplo de las series o en el ejemplo de las películas, ¿no? Esto es muy interesante, no sé si ustedes lo sepan, pero Netflix tiene una base de datos gigantesca de cuáles son las series que más se ven, y cada que ustedes califican uno de los títulos en Netflix, eso va directo a una serie a una base de datos donde se sabe muy bien qué series en específico se están consumiendo y qué series no se consumen tanto. Por ejemplo, Stranger Things, que es una de las series más famosas de Netflix. Stranger Things, perdón, se hizo a partir de esa enorme base de datos. Es decir, antes de que saliera al aire Stranger Things, Netflix sabía ya perfectamente que iba a ser un éxito comercial, porque recopiló toda esta información de qué series se veían y cuáles no, y a partir de esa información producen Stranger Things, ¿no? Entonces, eso es interesante. De antemano se sabía que iba a ser un éxito la serie y dicho y hecho, así lo fue, ¿no? En una película, dicen los autores, se puede saber enseguida cómo terminará, quién será recompensado, castigado u olvidado. Y en la música ligera al oído ya preparado puede adivinar tras los primeros compases de la canción la continuación de esta y sentirse feliz cuando eso es lo que efectivamente sucede, ¿no? Entonces, creo que a todos nos ha pasado también. Hay canciones que nunca hemos escuchado, pero efectivamente suenan tan a lo mismo que está en el radio o en la televisión que uno ya más o menos puede adivinar qué acorde sigue o de qué habla la canción o qué palabras se van a utilizar o etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre la televisión o el cine, pues son estos valores que ya uno ya sabe más o menos qué va a ver, ¿no? En La Rosa de Guadalupe, por ejemplo, si quieren estudiar ideología, siempre lo digo, hay que ver La Rosa de Guadalupe, ¿no? Además que uno se divierte bastante viendo esa pantomima de serie, entonces, pero más allá de lo divertido que puede resultar, es interesante porque creo que La Rosa de Guadalupe da cuenta bien de esto, ¿no? Inmediatamente se sabe cómo se van a comportar los personajes y qué modelos morales y culturales son los que se defienden, ¿no? Cosas tan sencillas como que eh, hay personas de tez blanca y que la mayoría de las veces la gente que tiene dinero, algo que hablábamos hace poco antes de comenzar la presentación, la gente que tiene dinero casi siempre es mala, ¿no? Son sujetos reprobables y que al final parece que siempre tienen su merecido, ¿no? Y está esta otra idea que es muy común en el imaginario mexicano, donde la persona pobre, que curiosamente siempre tiene la tez morena, justamente, ella o él son entonces los que luchan contra toda la adversidad que el mundo les puede presentar y que al final la pobreza siempre será recompensada, ¿no? Entonces es interesante cómo esta industria cultural eh, mantiene y produce estos valores, ¿no? O esta película de Los Ángeles de Charlie que dirigió Elizabeth Banks, donde yo la verdad no la vi, pero los comentarios que escuché es que desde el principio, desde el primer minuto hasta el último minuto, es un producto de mercado hecho para funcionar y que todos los personajes en realidad no tienen un desarrollo ni un arco ni mucho menos, sino que más bien están ahí para complacer una agenda moral, política, social, etcétera, ¿no? Lo interesante de esta película es que resultó ser un fracaso en taquilla. Entonces también había que pensar hasta qué punto estas fórmulas pueden o no desgastarse en el marco de esta industria cultural. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, está bien. Perfecto. Cómo la industria cultural convierte una serie de elementos en precisamente mercancía o productos de la cultura pop, ¿no? Y aquí lo primero que pude pensar fue, por ejemplo, en esta figura de Mao que Andy Warhol
reproduce un acrílico, por supuesto que maquillándolo y cambiando la imagen como tal, ¿no? Entonces, la idea aquí sería dar cuenta de estas transposiciones donde lo que antaño simbólicamente era una figura que representaba valores como la revolución o las luchas políticas y sociales del siglo XX, la gran figura de Mao Zedong, para la industria cultural, dicen Horkheimer y Adorno, pues ahora se convierte en eso, en un bien de consumo que forma parte de la cultura pop, ¿no? Lo que se resiste puede sobrevivir solo en la medida en que se integra. Una vez registrado en su diferencia por la industria cultural, forma ya parte de esta como el reformador agrario del capitalismo. Y continúan los autores. El que no se adapta es golpeado con una impotencia económica que se prolonga en la impotencia espiritual del solitario. Los consumidores son los obreros y los empleados, los agricultores y los pequeños burgueses. La producción capitalista los absorbe de tal modo en cuerpo y alma que se someten sin resistencia a todo lo que se les ofrece. Hoy las masas engañadas sucumben, tienen lo que desean. Por eso se aferran sin dudarlo a la ideología con la que se les esclaviza, ¿no? Entonces, bueno, aquí también hay una frase de Habermas que me gusta mucho, que dice algo así como, no es que los sistemas de dominación hayan desaparecido, sino que se volvieron más agradables para la masa, se volvieron más agradables para el público, ¿no? Entonces, aquí Jorge Almeida están diciendo eso, ¿no? En realidad, el producto o el individuo, mejor dicho, que no consume los productos que forman parte de esta industria cultural, termina como en una suerte de aislamiento social. Y nadie quiere eso. Por eso, otra vez, ¿no? A mí me ha pasado mucho, no sé si a ustedes, pero de repente es, ¿no te gusta esa canción? ¿No te gusta esa película? Ay, ¿cómo no has visto esa serie, no? Y es esta parte como de justo que de alguna u otra manera lo que se busca es homogeneizar eso que es cultura o eso que denominamos como arte, homogeneizarlo para entonces, pues eso, propugnar por cierta serie de valores, que son valores que en última instancia, como ya se estarán imaginando y como ya leyeron, son valores que ayudan a el mantenimiento de dicha industria cultural, ¿no? No obstante, continúan los autores, la industria cultural sigue siendo la industria de la diversión. Su poder sobre los consumidores está mediatizado por la diversión, el cual es finalmente disuelto no por un mero dictado, sino por la hostilidad inherente al principio mismo de la diversión hacia todo lo que ella exige. Toda conexión lógica que exige esfuerzo intelectual es cuidadosamente evitada, ¿no? Entonces, a mí me pasó, ¿no? También con una conocida que de repente le dije, que a mí me gustaba Led Zeppelin, no me acuerdo ni qué banda, ¿no? Y que dijo, esa es música para viejitos. ¿Cómo te vas a divertir con esa música? Aquí de lo que se trata es de pues, ir a la fiesta y bailar y el perreo y eso es lo chido, ¿no? Y de repente ahora, revisando otra vez este texto para esta presentación, dije, claro, el gran imperativo es el de la felicidad y el de la diversión, ¿no? Por eso hoy en día se habla de esta japicracia, donde la idea es tú debes de ser feliz. La felicidad ya no es como era en Aristóteles, por ejemplo, el sentido de la vida. Ahora la felicidad parecería que es un imperativo a seguir, ¿no? Y que donde el sujeto no es feliz es porque el sujeto está haciendo algo mal. Esto también nos podría hablar de los grandes, lo mencionaban ustedes, las grandes farmacéuticas, el gran negocio de la farmacéutica y de lo que podrían ser los antidepresivos, ¿no? No digo que el antidepresivo esté mal. Por supuesto que el antidepresivo tiene su sentido de ser, pero probablemente este imperativo de ser felices ha ocasionado que el consumo de los antidepresivos siga aumentando de manera exponencial, porque eso es una realidad. El consumo de los antidepresivos no ha dejado de aumentar en las últimas décadas, ¿no? Probablemente tenga que ver con este imperativo que dice, sé feliz, disfruta. Y si no estás siendo feliz y si no estás disfrutando, aguas, porque hay algo mal ahí, ¿no? Y que no necesariamente debería de ser así, ¿no? Por eso les pongo el lema de Coca-Cola es enjoy, disfruta.
Y si nos podemos analizar varios de los otros eslóganes de otras marcas, es interesante, ¿no? Enjoy, disfruta Coca-Cola. Impossible is nothing. Adidas, ¿no? Just do it. Nike. O sea, son estas frases donde dicen, solo hazlo. Nada es imposible. Disfruta, diviértete. Son como estos eslóganes que creo que tienen que ver con estos imperativos que son más o menos claros en esta industria cultural, ¿no? Claro, porque todo el disfrute y toda la felicidad pasarían por el consumo, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo disfrutar comprar una Coca-Cola? ¿Cómo logro que lo imposible se vuelva nada? Consumiendo Adidas. ¿Cómo le hago para poder hacer eso que tengo que hacer? Pues ahí con Nike, ¿no? Y así podríamos ir viendo varios de los otros eslóganes de muchas marcas, donde la idea sería eso. La cuestión es que la diversión y la felicidad pasan por la idea del consumo. El Black Friday, que justo mañana es Thanksgiving en Estados Unidos, entonces, pues quedó bien, ¿no? Esta parte de cómo entonces, leo la cita. El principio del sistema ordena presentarle todas las necesidades como susceptibles de ser satisfechas al sujeto. ¿Y ser satisfechas por quién? Por la misma industria cultural. Más, por otra parte, organizar previamente esas mismas necesidades de tal forma que en ellas se experimente a sí mismo solo como consumidor, solo como un objeto de esa industria cultural, ¿no? Esto también lo decía Benjamin en la obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica, ¿no? Cómo el fascismo operaba para las masas, pero con un desprecio para las masas, una de las paradojas del fascismo, pero al mismo tiempo uno de los lugares donde triunfó estrepitosamente, ¿no? Aquí entonces los autores nos dicen, bueno, la idea es que la masa forme parte de la industria cultural, pero siempre en el carácter de la pasividad. Por eso, otra vez, tú compra, tú consume, ese es tu papel dentro del sistema, ¿no? Y en ese sentido, vuelvo a Benjamin. Benjamin veía todo lo contrario. Benjamin veía que la masificación de la obra de arte podía devenir en que las masas se volvieran productoras. Pero aquí Jorge Ardón lo que está diciendo es, bueno, eso no pasó. Lo que pasó más bien con la industria cultural es que esas masas se volvieron pasivas. Esto no solo le persuade de que su engaño es la satisfacción de la necesidad, sino que además le indica al consumidor que en cualquier caso debe contentarse con lo que se le ofrece. Otra vez, ¿no? Hay una cuestión como de estricta pasividad ante la cual el consumidor no tiene nada que hacer más que consumir. Y les digo, les recomiendo también un textito, una conferencia de Benjamin que se llama El autor como productor, porque ahí justo lo que Benjamin piensa es lo que ya les digo, las masas deben volverse productoras. Escapar a la pasividad es escapar a la trampa del fascismo que busca precisamente que la masa solo tenga un carácter pasivo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien. Dicen los autores, la starlet debe simbolizar a la empleada, pero de tal manera que para ella, a diferencia de la verdadera empleada, el gran abrigo de noche parezca hecho a medida. De este modo, la estrella no solo representa para la espectadora la posibilidad de que también ella pueda aparecer un día en la pantalla, sino también, y de forma más palmaria, la distancia que la separa, ¿no? Y bueno, por eso puse aquí esta imagen de esta película de En busca de la felicidad, The Pursuit of Happiness, porque en ese sentido, es una película que a mí la verdad es que me gusta, cada que la veo en la tele le dejo, pero sí me parece que guarda este carácter aspiracionista, ¿no? Donde en última instancia lo que nos está diciendo es que todos podemos, si aguantamos los golpes de la vida, todos de alguna u otra manera podemos convertirnos en Carlos Slim, ¿no? Y son estas historias de éxito, ¿no? De aquel que empezó vendiendo libretas en la calle y hoy es dueño de una empresa transnacional, ¿no? No digo que esas cosas no pasen, pero digamos que son la excepción y no la regla, porque si no caemos en este discurso de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Caemos en esta idea de que en realidad el capitalismo nos ofrece a todos por igual la posibilidad
de convertirnos en unos grandes empresarios, por ejemplo, y la realidad es que, pues no es tan sencillo como eso, ¿no? Porque hay todo un sistema de élites ya conformado y ese es solo uno de los factores que imposibilita este gran ascenso social desde la pobreza más pobre, desde la pobreza más paupérrima, hasta las altas esferas de la vida económica y social, ¿no? Es finalmente aquí como dicen los autores, la telenovela de las dos muestra a esa ama de casa o muestra a esa empleada que otra vez aguantando los golpes inclementes de la existencia humana, logra al final convertirse eh, pues en una rica empresaria o vivir en una gran casa o tener los grandes lujos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay entonces esta tendencia de la industria cultural a buscar que los consumidores se identifiquen de nueva cuenta, lo vuelvo a decir, con los valores que esa industria propone, ¿no? Cuanto menos tiene la industria cultural que prometer, cuanto menos puede mostrar una vida con sentido, tanto más vacía se vuelve necesariamente la ideología que difunde, ¿no? Claro, y que creo que ya lo he comentado también en esta clase, el texto de Lipovetsky de la era del vacío, cuando Lipovetsky habla de la seducción continua, en la era del vacío precisamente, está diciendo la seducción continua no es tener todo lo que se quiere. La seducción continua es la promesa de que se puede tener todo lo que uno quiere, ¿no? Pero, pues precisamente cuando uno eh, dedica su vida al consumo, de repente vemos que eso pues entra en shock de repente con otros tipos de ideales, ¿no? Que tendrían que ver con, pues con otro tipo de ideales precisamente. No digo uno en particular, pero lo que quiero decir es que efectivamente vemos muchos de los ejemplos de repente de cómo es vivir para el consumo, ¿no? A mí, aquí siempre me pongo a pensar, por ejemplo, en Robbie Williams, ¿no? Este famoso actor que uno podría decir, y son comentarios que se escucharon cuando se habló de su suicidio, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero es que esa es una persona que lo tiene todo. Y precisamente parece que identificamos el tenerlo todo con esta cuestión que tiene que ver con la producción y el consumo de mercancías, ¿no? ¿Cómo se pudo suicidar si lo tenía todo? Y cómo, de nueva cuenta lo digo, identificamos el tenerlo todo con tener miles de millones de dólares, porque a nadie le queda duda que Robbie Williams tenía en su cuenta miles de millones de dólares, a nadie le queda duda que tenía una casa enorme llena de cosas que podía comprar con la morralla que traía en la bolsa del pantalón, es decir, la industria cultural entonces propone este modelo de vida aspiracionista como la gran meta a donde todos tenemos que llegar, ¿no? Otro carácter importante, que es justamente hablando de estos valores que ella misma propone para su propia conservación, dicen los autores. La insistencia en el buen corazón es la manera en que la sociedad reconoce el sufrimiento que ella produce. Todos saben que en el sistema ya no pueden ayudarse a sí mismos y la ideología debe tener en cuenta este hecho. La cultura ha contribuido siempre a domar los instintos revolucionarios tanto como los bárbaros. La cultura industrializada hace algo más. Enseña la condición bajo la cual podrá uno soportar esta vida despiadada, ¿no? Y ahí pongo justamente de Starbucks un basurero especial para el reciclaje, ¿no? Esto lo dice Slavoj Žižek en la película que él escribe y dirige, que se llama, bueno, no la dirige, la escribe, perdón, y la actúa, que se llama The Pervert's Guide to Ideology, ¿no? Y dice ahí, Starbucks es la cúspide del capitalismo, porque Starbucks te cobra más, es un café muchísimo más caro que cualquier otro, porque lo que te dicen es que parte de ese cobrarte más es porque cada café que tú compras es un árbol que se planta o es un dólar que se destina a la conservación de las selvas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí dice Zizek, Starbucks es la cumbre del capitalismo, porque uno está dispuesto a pagar más por algo que no sabe que cuesta eso,
pero que entonces a cambio lo que te da es la conciencia de que tú estás haciendo algo en contra de la destrucción del planeta Tierra, ¿no? Cuando la realidad es que Starbucks pues tiene plantíos de café en África denunciados por Amnistía Internacional, en las que las condiciones de trabajo son de casi esclavitud, ¿no? Pero claro, lo que se esconde en eso entonces es muy interesante porque es no solo no estoy afectando al planeta Tierra, sino que lo estoy ayudando cada que compro un café de Starbucks, ¿no? Y y eso por supuesto que tiene una consecuencia importante, que si yo creo que estoy haciendo algo para cambiar las cosas con el café de Starbucks que compro, en la realidad efectiva dejo de hacer cosas, porque yo ya pienso que con eso estoy contribuyendo a esa otra parte. Industria cultural. Bueno, aquí vamos a entrar no es que no hayamos entrado, pero vamos a fijarlo en lo que tiene que ver con la obra de arte como tal. Ya lo hemos estado viendo desde el principio de la presentación, pero hablemos de esto, ¿no? Y por eso les pongo ahí una selfie con la Mona Lisa. Es interesantísima esa foto. Si han tenido la oportunidad de ir al Louvre, pues es eso. La gente ya ni siquiera ve la obra. La obra está completamente anulada. A lo que va uno al Museo del Louvre es a tomarse la selfie con la Mona Lisa para subirla al Facebook o para subirla al Twitter o para subirla al Instagram, ¿no? Pero vean aquí lo interesante. En esa foto que pongo, ya la obra está completamente anulada. Nadie la está viendo. Y si alguien la está viendo a través de la pantalla del celular, ¿no? Dicen los autores, cada película es el avance publicitario de la siguiente, que promete reunir una vez más a la misma pareja bajo el mismo cielo exótico. Quien llega con retraso no sabe si asiste al avance de la próxima película o a la que ha ido a ver. Lo que se podría denominar valor de uso en la recepción de los bienes culturales es sustituido por el valor de cambio. En lugar del goce se impone el participar y el estar al corriente. En lugar de la competencia, la ganancia de prestigio. Todo tiene valor solo en la medida en que se puede intercambiar, no por ser lo que es, ¿no? Entonces, creo que también este punto tiene algo de actualidad. Cuando uno ve una serie, ya no tanto por la serie, sino porque todos están viendo esa serie. Cuando uno ve una película, no tanto por la película, sino porque todos están viendo esa película. Cuando uno escucha una canción, no por la canción, sino porque es la canción de moda y todos están escuchando esa canción, ¿no? Entonces, eso de nueva cuenta tendría que ver con esta homogeneización que, según los autores, la industria cultural está llevando a cabo, ¿no? Y uno se toma una foto con la Mona Lisa porque todos dicen que hay que tomarse una foto con la Mona Lisa y que hay que ir al Louvre a tomarse una foto con la Mona Lisa, ¿no? Muy bien, pues esto sería la presentación sobre este capítulo de la industria cultural de Jorge Hermet y Adorno. Voy a dejar de compartir la pantalla y comenzamos con preguntas y respuestas. Al mismo tiempo, déjenme detener la grabación.